Suma Teológica, parte IA. Cuestión 25. Sobre el poder de Dios. Después de haber estudiado la ciencia y la voluntad divinas y todo lo relacionado con ellas, falta por analizar el poder de Dios. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. ¿Hay o no hay poder en Dios? ¿Eso no es infinito su poder? ¿Eso no es omnipotente? ¿Puede o no puede hacer que lo pasado no fuera? ¿Puede o no puede hacer lo que no hace y no hacer lo que hace? ¿Puede o no puede hacer mejor lo que hace? Artículo 1. ¿Hay o no hay poder en Dios? Lat. Objeciones por las que parece que en Dios no hay poder. 1. Como la materia prima se relaciona con la potencia, así Dios, como primer agente, se relaciona con el acto. Pero la materia prima en sí misma está fuera de todo acto. Luego el primer agente, que es Dios, no tiene potencia. 2. Según el filósofo Ennobie Metaphys, mejor que cualquier potencia es un acto, pues la forma es mejor que la materia, y la acción mejor que la potencia activa, ya que es su fin. Pero nada es mejor a lo que está en Dios, ya que es Dios, como se demostró anteriormente. 3. Luego en Dios no hay ningún tipo de potencia. 3. La potencia es principio de operación, pero la operación de Dios es su esencia, pues en Dios no hay accidente alguno, y la esencia divina no tiene principio alguno. Luego la razón de potencia no le corresponde a Dios. Se demostró anteriormente, Kikiosa 14, Stes, 4. Que la ciencia de Dios y su voluntad son causa de las cosas. Causa y principio son lo mismo. Luego no hay por qué asignarle a Dios ninguna potencia, sino solo ciencia y voluntad. Contra esto está lo que se dice en el Sal 88,9. Señor, tú eres poderoso y tu verdad te rodea. Respondo. Hay un doble tipo de potencia. La pasiva, que no se da de ninguna forma en Dios, y la activa, que en grado sumo hay que ponerla en Dios. Es evidente que cada uno, en cuanto está en acto, es perfecto, ya que es principio activo de algo. En cuanto deficiente e imperfecto, es sujeto pasivo, pero ya se demostró anteriormente. Kyosa 3a 1 4a 1 y 2. Que Dios es acto puro, absoluta y universalmente perfecto, y ninguna imperfección tiene cabida en él. Por lo tanto, en grado sumo le corresponde ser principio activo, y de ninguna manera ser sujeto pasivo, y la razón de principio activo le corresponde a la potencia activa, pues la potencia activa es principio de acción en otro, y la potencia pasiva es principio de sufrir la acción de otro, tal como dice el filósofo en Metaphys. Hay que concluir, por lo tanto, que en Dios hay potencia activa en grado sumo. A las objeciones. 1. La potencia activa no se opone al acto, sino que se fundamenta en él, pues cada uno actúa en cuanto que está en acto. Por otra parte, la potencia pasiva se opone al acto, pues cada uno sufre la acción de otro en cuanto que está en potencia. Por eso esta potencia es la que hay que excluir de Dios, no la activa. Cuando un acto se distingue de la potencia, es necesario que el acto sea más noble que la potencia. Pero la acción de Dios no se distingue de su potencia, pues ambos son esencia divina, porque no hay diferencia entre su ser y su esencia. Por lo tanto no es necesario que haya algo más noble que la potencia de Dios. En las cosas creadas, la potencia no es sólo principio de acción, sino también efecto. De este modo, en Dios se salva la razón de potencia en cuanto principio del efecto, no en cuanto principio de acción, ya que esto lo es su esencia, a no ser que se explicase según nuestro modo de entender y en el sentido que la esencia divina, que incluye, de modo simple, toda la perfección existente en las criaturas, sea concebida bajo la razón de potencia y bajo la de acción, lo mismo que es entendida bajo la razón de supuesto natural y bajo la razón de naturaleza. No se dice que en Dios hay potencia como algo diferente, de hecho, de la ciencia y de la voluntad, sino con diferencia de razón, es decir, en cuanto que la potencia conlleva razón del principio, que ejecuta lo ordenado por la voluntad, y a lo que orienta la ciencia, y en Dios estas 3 cosas son lo mismo,
También puede decirse que la misma ciencia y voluntad divina, en cuanto principio-efecto, tiene razón de potencia. Por eso, considerar en Dios la ciencia y la voluntad precede a la consideración de la potencia, como la causa precede la operación y el efecto. Artículo 2. El poder de Dios es o no es infinito. Lat. Objeciones por las que parece que el poder de Dios no es infinito. 1. Según el filósofo Entreses Physic, y todo lo infinito es imperfecto, pero el poder de Dios no es imperfecto, luego no es infinito. Todo poder se manifiesta en el efecto, de lo contrario sería inútil. Por lo tanto, si el poder de Dios fuese infinito, sus efectos serían infinitos. Esto es imposible. D. En Metaphysic, el filósofo demuestra que si el poder de algún cuerpo fuese infinito, movería inmediatamente, pero Dios no mueve inmediatamente, sino que mueve a la criatura espiritual en el tiempo, y a la corporal en el tiempo y en el espacio, según dice Agustín en Veito Supergenesim ad Litteram. Luego su poder no es infinito. Contra esto está lo que dice Hilario en el Hecho de Trin. Dios es viviente, poderoso, de inmensa fortaleza, todo lo inmenso es infinito, luego el poder divino es infinito. Respondo, ya se dijo a 1, que en Dios se encuentra la potencia activa en cuanto Él mismo es acto, y su ser es infinito, en cuanto que no está limitado por ningún recipiente, como dijimos anteriormente al tratar la infinidad de la esencia divina. Q. Siena 1. Por lo tanto, es necesario que la potencia activa de Dios sea infinita. En todos los agentes se observa que cuanto mejor participa de la forma con que obran, tanto mayor es su poder para obrar. Lo mismo que cuanto más caliente es un cuerpo, tanto mayor poder tiene para calentar. Y lo tendría infinito si infinito fuera su calor. Por lo tanto, como la esencia divina por la que Dios obra es infinita, como ya se demostró, Kyo, Z, 1, su poder es infinito. A las objeciones, 1. El filósofo está hablando de lo infinito por parte de la materia no determinada, por la forma es la infinitud que le corresponde a la cantidad. Pero como se demostró que Z, 1, no es esta la infinitud de la esencia divina, por lo tanto tampoco la de su poder, y no puede concluirse que sea imperfecto. 2. El poder de un agente unívoco queda totalmente manifestado en su efecto. El poder generativo del hombre no puede engendrar más que al hombre, pero el poder del agente no unívoco no se manifiesta totalmente en la producción de su efecto. El poder del sol no se manifiesta totalmente en un animal que surge de algo putrefacto. Es evidente que Dios no es agente unívoco, pues ningún otro ser conviene con él en especie o género, como ya se demostró. 3. Sí, por eso, su efecto es siempre inferior a su poder. Y no es necesario que el poder de Dios se manifieste produciendo efectos infinitos. Sin embargo, aun cuando no produjera ningún efecto infinito, no por eso se frustraría el poder de Dios, porque algo queda frustrado cuando no alcanza el fin al que está ordenado. Pero el poder de Dios no está ordenado a un efecto como fin, sino que más bien el mismo poder es el fin de su efecto. En A Metaphysic, el filósofo demuestra que si algún cuerpo tuviera poder infinito, movería al margen del tiempo. Sin embargo, demuestra también que el poder del motor del cielo es infinito, porque puede mover por tiempo infinito. Hay que concluir, pues, que su pensamiento establece que el poder de un cuerpo, si fuera infinito, movería sin emplear tiempo. No sucedería lo mismo con un motor incorpóreo. La razón está en que un cuerpo que mueve a otro es agente unívoco, por eso es necesario que todo el poder del agente se manifieste en el movimiento, porque cuanto mayor es el poder del cuerpo que mueve, más veloz es el movimiento. Es necesario, por lo tanto, que, de ser infinito, mueva incomparablemente más rápido. Y esto es mover al margen del tiempo. Pero el motor incorpóreo es agente no unívoco. Por eso es necesario que todo su poder se manifieste en el movimiento de tal forma que mueva al margen del tiempo, y, sobre todo, porque mueve según lo que disponga su voluntad. Artículo 3. Dios, ¿es o no es omnipotente? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no es omnipotente.
1. Ser movido y sufrir alguna acción es propio de todos los seres, pero no es así en Dios, ya que es inmutable, como se dijo que Duat Tru Q 9a 1. Por lo tanto, no es omnipotente. Pecar es hacer algo. Pero Dios no puede pecar ni renunciar a sí mismo, como se dice en Dustim 2.13. Luego Dios no es omnipotente. 3. Se dice que Dios manifiesta en grado sumo su omnipotencia, perdonando y apiadándose. Por lo tanto, lo máximo que puede hacer el poder divino es perdonar y apiadarse. Pero hay algo mucho mayor que perdonar y apiadarse, como crear otro mundo o algo parecido. Luego Dios no es omnipotente. Fitir. Sobre aquello de Primeacor 1:20. Dios convirtió en necedad la sabiduría de este mundo, dice la glosa. Dios convirtió en necedad la sabiduría de este mundo, manifestando como posible lo que ella juzgaba como imposible. Así, pues, parece que de lo posible o imposible no se debe juzgar por las causas segundas, como hace la sabiduría de este mundo, sino por el poder divino. Por lo tanto, si Dios es omnipotente, todo será posible y nada imposible. Anulado lo imposible, desaparece lo necesario, pues lo que es necesario que sea, es imposible que no sea. Por lo tanto, nada sería necesario en las cosas si Dios es omnipotente, pero esto es imposible. Luego Dios no es omnipotente. Contra esto, está lo que se dice en Lese 1:37. Para Dios no hay palabra imposible de cumplir. Respondo, por regla general, todos confiesan que Dios es omnipotente, pero parece difícil determinar la razón de omnipotencia, pues cabe la duda en la afirmación Dios todo lo puede. Pero, pensándolo correctamente, como el poder se refiere a lo posible, al decir que Dios todo lo puede, lo más correcto es entender que puede todo lo que es posible, y por eso es llamado omnipotente, según el filósofo en B. Metafis. Y posible puede decirse de algo de dos maneras. 1. Una, con respecto a algún poder. Así, lo que cae bajo el poder del hombre se llama humanamente posible. En este sentido no se puede decir que Dios sea omnipotente, porque puede todo lo que pueden las criaturas naturales, pues su poder llega más lejos. Y si se dice que Dios es omnipotente porque puede todo lo que puede, esto no sería más que dar vueltas dentro de la omnipotencia, pues no sería más que decir que Dios puede todo lo que puede. Por lo tanto, hay que decir que Dios es llamado omnipotente porque puede absolutamente todo lo posible, que es 2. La otra manera de entender lo posible. Se dice que algo es absolutamente posible o imposible por la relación de términos. Algo es posible porque el predicado no contradice al sujeto. Ejemplo, Sócrates está sentado. Algo es imposible absolutamente porque el predicado contradice al sujeto. Ejemplo, el hombre es asno. Hay que tener presente que como todo agente produce algo semejante a él, a cada potencia activa le corresponde como objeto propio lo posible según la razón de acto en que se fundamenta cada potencia activa. Ejemplo, la potencia de calentar va referida a lo que puede ser calentado, y esto es su objeto propio. El ser divino, sobre el que se fundamenta la razón del poder divino, es el ser infinito no limitado por ningún género de ser, sino que contiene de antemano la perfección de todo ser. Por eso, todo lo que puede tener razón de ser cabe entre los posibles absolutos, con respecto a los que decimos que Dios es omnipotente, y nada se opone a la razón de ser más que el no ser. Por lo tanto, lo único que contradice a la razón de absolutamente posible, sometido a la potencia divina, es aquello que en sí mismo y simultáneamente contiene el ser y el no ser. Así, pues, esto es lo que no está sometido a la omnipotencia, y no por defecto del poder divino, sino porque no tiene razón ni de factible ni de posible. Por lo tanto, todo lo que no implica contradicción cabe dentro de los posibles, respecto a los que Dios es llamado omnipotente. Por otra parte, lo que implica tal contradicción no está sometido a la omnipotencia divina, porque no puede tener razón de posible. Por lo tanto, es más correcto decir, no puede ser hecho que decir, Dios no puede hacerlo. Tampoco esto va contra lo dicho por el ángel. Lec 1:37. Para Dios no hay palabra imposible de cumplir, pues lo que implica contradicción no puede ser palabra,
porque ningún entendimiento la puede concebir. A las objeciones 1. Se dice que Dios es omnipotente por razón de la potencia activa, no de la pasiva, como ya se indicó. Por eso no contradice la omnipotencia lo que no puede ser movido ni sufrir una acción. Tú, pecar es no poder alcanzar una acción, por lo tanto, poder pecar es poder ser deficiente actuando. Esto contradice la omnipotencia, por eso porque es omnipotente. Dios no puede pecar, aun cuando el filósofo diga en If Topic que Dios y el estudioso pueden hacer cosas malas. Pero esto hay que entenderlo bajo una condición cuyo antecedente es imposible, como que Dios puede hacer el mal si quiere, pues nada impide que una condicional, cuyo antecedente y consecuente es imposible, sea verdadera. Ejemplo, si el hombre es asno tiene 4 patas. O también puede entenderse que Dios puede hacer algo que ahora se estima como malo, y que sin embargo, si lo hiciera sería bueno. O también, pensar que habla acomodándose al pensar de los paganos, que pensaban que los hombres se transforman en dioses como Júpiter o Mercurio. Tri. La omnipotencia de Dios se manifiesta en grado sumo, perdonando y apiadándose, porque la manera de demostrar que Dios tiene el poder supremo es perdonando libremente los pecados, ya que quien está sometido a la ley de un superior no es libre para perdonar los pecados, o también porque perdonando y apiadándose los conduce a la participación del bien infinito, que es el máximo efecto del poder divino, o porque, como se dijo anteriormente, Kiosk 21:4, el efecto de la misericordia divina es el fundamento de todas las obras divinas, ya que nada se debe a ningún ser más que por razón de lo que Dios le da sin debérselo. En esto se manifiesta en grado sumo la omnipotencia divina, que a ella misma le pertenece la primera institución de todos los bienes. Fara. Lo absolutamente posible no lo es por las causas superiores ni por las inferiores, sino por sí mismo. Lo que es llamado posible para algún poder concreto, es llamado posible por la causa próxima. Por eso, lo que puede ser hecho inmediatamente solo por Dios, como crear, justificar y similares, es llamado posible según la causa superior, y lo que puede ser hecho por las causas inferiores es llamado posible según las causas inferiores, pues, según la condición de la causa próxima, se dice que el efecto es necesario o contingente, como ya se indicó. Quipus 14:3-1. La necedad de la sabiduría de este mundo consiste en pensar que lo imposible para la naturaleza es igualmente imposible para Dios. Resulta evidente que la omnipotencia de Dios no excluye la imposibilidad o necesidad de las cosas. Artículo 4. ¿Puede o no puede Dios hacer que lo pasado no fuera? Las objeciones por las que parece que Dios puede hacer que lo pasado no fuera. 1. Lo que en sí mismo es imposible es más imposible que lo que lo es accidentalmente, pero Dios puede hacer lo que en sí mismo es imposible, como abrir los ojos a un ciego o devolver la vida a un muerto. Luego mucho más podrá hacer Dios lo que es imposible accidentalmente, pero que lo pasado no haya sido, es algo imposible accidentalmente. Ejemplo, que Sócrates no haya corrido es una imposibilidad accidental, por tratarse de algo que pasó. Luego Dios puede hacer que lo pasado no fuera tú. Lo que Dios pudo hacer, lo puede, pues su poder no disminuye, pero Dios pudo hacer que antes de que Sócrates corriera, no corriera. Luego Dios puede hacer que después de que Sócrates corriera, no hubiera corrido. 3. La caridad es una virtud mayor que la virginidad, pero Dios puede devolver la caridad perdida. Luego también puede devolver la virginidad perdida. Por lo tanto, puede hacer que una mujer violada no lo haya sido. Contra esto está lo que dice Jerónimo: Dios, que todo lo puede, no puede hacer de una violada una virgen. Por la misma razón, no puede hacer de algo pasado algo que no haya sido. Respondo, como ya se dijo anteriormente, a 3Q Z 2-1. Bajo la omnipotencia de Dios no cae lo que implica contradicción. Que lo pasado no haya sido implica contradicción. Como contradicción implica decir que Sócrates está sentado y no está sentado, como que estuvo sentado y no estuvo sentado. Decir que estuvo sentado indica algo pasado. Decir que no estuvo sentado indica algo que no fue. Por eso, que el pasado no fuera no cae bajo el poder divino,
Y esto es lo que señala Agustín en Contra Faustum: el que diga, si Dios es omnipotente, que haga que lo hecho no haya sido, no se da cuenta que está diciendo también, si Dios es omnipotente, que haga que lo verdadero, por lo mismo por lo que es verdadero, sea falso. Y el filósofo en Ethic dice, solo esto no puede hacer Dios, convertir lo hecho en no hecho. A las objeciones. 1. Aun cuando que lo pasado no haya existido, si se considera lo que pasó, sea una imposibilidad accidental, como por ejemplo, el correr de Sócrates. Sin embargo, si se considera lo pasado bajo la razón de pasado, el que no haya sido no solo es imposible en sí mismo, sino absolutamente, pues indica contradicción, y es más imposible que resucitar un muerto, algo que no implica contradicción, que se dice ser imposible para algún tipo de poder, en este caso el natural. Este tipo de cosas imposibles está sometido al poder de Dios. Así como Dios, por la perfección de su poder divino, todo lo puede, pero algo, por no implicar razón de posible, no está sometido a tal poder. Así también, si atendemos a la inmutabilidad del poder divino, lo que Dios pudo, lo puede, pero hay cosas que antes de que fueron hechas tuvieron razón de posibles y después de hechas dejaron de tenerla. Estas cosas son de las que se dice que no. Puede hacerlas porque no pueden ser hechas. 3. Dios puede devolver a una mujer violada la integridad de alma y cuerpo, pero no puede quitarle que haya sido violada, como tampoco puede quitar a un pecador el que haya pecado y perdido la gracia. Artículo 5. ¿Puede o no puede Dios hacer lo que no hace? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no puede hacer más que lo que hace. 1. Dios no puede hacer lo que no conoció previamente ni predeterminó para que fuera hecho, pero no conoció previamente ni predeterminó para que fuera hecho más que lo que hace. Luego no puede hacer más que lo que hace. Dios no puede hacer más que lo que debe, y es justo que se haga, pero Dios no debe hacer lo que no hace. Tampoco es justo que haga lo que no hace. Luego Dios no puede hacer más que lo que hace. 3. Dios no puede hacer más que lo que es bueno y conveniente para lo hecho, pero para las cosas hechas por Dios no es bueno ni conveniente que sean algo distinto a lo que son. Luego Dios no puede hacer más que lo que hace. Contra esto está lo que se dice en Mt 26, Cundo 53. ¿Acaso no puede rogar a mi Padre y me enviará ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ni él las pidió, ni el Padre se las envió para enfrentarse a los judíos. ¿Luego Dios puede hacer lo que no hace? Respondo. Con respecto a esta cuestión, ha habido dos opiniones erróneas. Algunos dijeron que Dios obra como por necesidad natural, y así, como de la acción de los seres naturales, no puede provenir más que lo que proviene, como por ejemplo, de un hombre otro hombre y de una oliva un olivo. Así también de la operación divina no pueden provenir ni más cosas ni más orden de cosas que lo que ahora existe. Pero ya demostramos, 3 y 4, que Dios no obra por necesidad natural, sino por su voluntad, que es causa de todo, y que tampoco está determinado necesariamente a hacer lo existente. Por eso, de ningún modo el actual orden de las cosas proviene de Dios con tal necesidad que no puedan provenir también otras. Otros sostuvieron que el poder de Dios está determinado al estado actual de las cosas por el orden de la sabiduría y justicia divinas, sin las que Dios nada hace, como el poder de Dios, que es su esencia, no es más que la misma sabiduría de Dios. Se puede decir correctamente que nada está en el poder de Dios que no esté en el orden de la sabiduría divina, pues la sabiduría divina comprehende todo lo que puede su poder. Sin embargo, el orden existente en las cosas y determinado por la sabiduría divina en el que consiste la justicia divina, como ya se dijo, Q 21a 4, no se adecúa a la sabiduría divina como si la sabiduría divina estuviera limitada por este orden. Es evidente, por otra parte, que el orden impuesto por el sabio a las cosas que hace lo toma del fin. Por eso, cuando el fin es proporcionado a lo que por él se hace, la sabiduría del que lo hace se limita a un orden fijo. No obstante, la bondad divina es un fin que sobrepasa sin ninguna proporción lo creado,
Por eso, la sabiduría divina no se limita a un orden de cosas, sea el que fuere, de tal forma que no pueda hacer otro. Por eso hay que decir que Dios puede hacer absolutamente cosas distintas a las que hace. A las objeciones 1. Como en nosotros poder y esencia son distintos de la voluntad y del entendimiento, y el entendimiento, a su vez, lo es de la sabiduría y la voluntad de la justicia, puede haber muchas cosas que caigan bajo nuestro poder, pero no en la voluntad justa ni en el entendimiento sabio, pero en Dios, poder, esencia, voluntad, entendimiento, sabiduría y justicia son lo mismo. Por lo tanto, nada puede haber en el poder divino que no esté en su voluntad justa, ni en su entendimiento sabio. Sin embargo, porque la voluntad no está determinada necesariamente a esto o a aquello, a no ser partiendo de un supuesto, como ya se dijo, Kio, de Sofía 3. Y tampoco la sabiduría y la justicia de Dios están limitadas a un orden determinado, como también se dijo, nada impide que algo esté bajo el poder de Dios sin que Él lo quiera, y que no estén contenidas en el orden que Él dispuso. Y como el poder se entiende como lo que ejecuta, la voluntad como lo que manda, y el entendimiento y la sabiduría como los que dirigen, lo que se atribuye al poder en cuanto tal, se dice que Dios lo puede con poder absoluto, y esto es todo aquello en lo que se salva la razón de ser, según se dijo, apa. 3. Por otra parte, lo que se atribuye al poder divino en cuanto que ejecuta lo ordenado por su voluntad, se dice que Dios lo puede hacer con poder de orden. Por lo tanto, hay que decir que por poder absoluto, Dios puede hacer cosas distintas de las que de antemano conoció y predeterminó a que fueran hechas. Sin embargo, no puede hacer cosas distintas a las que de antemano no había concebido ni predeterminado que fueran hechas, porque el mismo hacer subyace a la presciencia y predeterminación, no el mismo poder que es natural. Así pues, Dios hace algo porque quiere. Sin embargo, no puede porque quiera, sino porque así es su naturaleza. Dios a nadie debe nada, solo a sí mismo. Por eso, cuando se dice que Dios no puede hacer más que lo que debe, no se está diciendo más que no puede hacer sino lo que es conveniente y justo para Él. Y esto que digo conveniente y justo puede tener dos sentidos. Uno, cuando los términos conveniente y justo están unidos previamente al verbo es, de modo que la frase se reduzca a cosas presentes, y así se aplique al poder. En este caso es falso, pues significaría Dios no puede hacer sino lo que ahora es conveniente y justo. En cambio, 2. Si previamente están unidas al verbo puede, que da amplitud de sentido, y después al verbo es, se daría a entender un cierto presente indeterminado. En este caso, la frase sería verdadera, pues significaría, Dios no puede hacer sino aquello que, de hacerlo, sería conveniente y justo. 3. Aun cuando el presente orden de las cosas esté limitado a lo que actualmente existe, sin embargo, el poder y sabiduría divinas no se limitan a este orden. Por eso, aun cuando para lo que ahora es ningún otro orden fuera conveniente y justo, sin embargo, Dios puede hacer otras cosas e imponerles otro orden. Artículo 6. Lo que Dios hace, ¿puede o no puede hacerlo mejor? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no puede hacer mejor lo que hace. 1. Todo lo que Dios hace, lo hace con inmenso poder y sabiduría, pero algo se hace mejor en tanto en cuanto con más poder y sabiduría se hace. Luego Dios no puede hacer algo mejor de lo que hace. 2. Agustín argumenta así contra Maximino. Si Dios puede engendrar y no quiso hacerlo a un hijo igual a él, fue un envidioso. Por lo mismo, si Dios pudo y no quiso hacer cosas mejores de las que hizo, fue un envidioso. Pero la envidia no está en Dios. Luego Dios lo hizo todo lo mejor posible. Por lo tanto, Dios no puede hacer algo mejor de lo que lo hace. 3. Lo que es sumamente bueno no puede ser superado porque por encima de lo óptimo no hay nada, pero en el Enchirid, dice Agustín, cada una de las cosas que Dios hizo es buena, pero en su conjunto son buenísimas, porque el conjunto es la admirable belleza del universo. Luego el bien del universo no puede ser hecho mejor por Dios. 4.
El hombre Cristo está lleno de gracia y de verdad, y posee el Espíritu sin medida, y no puede ser mejor. La bienaventuranza creada es llamada sumo bien, y no puede ser mejor. La bienaventurada Virgen María ha sido exaltada sobre todos los coros angélicos, y no puede ser mejor. Así pues, todo lo que Dios hizo no pudo hacerlo mejor. Contra esto está lo que se dice en F 3:20. Dios es poderoso para hacer las cosas de un modo más sublime al que nosotros pedimos o pensamos. Respondo, la bondad de algo es doble. Una, esencial. Como esencial al hombre es ser racional. En este sentido, Dios no puede hacer algo mejor de lo que es, aun cuando puede hacer que una cosa sea mejor que otra, como tampoco puede hacer que el número 4 sea mayor, pues ya no sería 4, sino otro número. Pues como se dice en Way to Metaphys, la adición de una diferencia sustancial en las definiciones es como la suma de una unidad en los números. La otra bondad es la que no es esencial. Como es bueno para el hombre ser virtuoso o sabio, en este sentido Dios puede hacer mejores las cosas hechas por él, hablando en términos absolutos. En cualquier cosa hecha por Dios puede hacer otra mejor. A las objeciones 1. Cuando se dice que Dios puede hacer algo mejor de lo que lo hace, si el término mejor es sustantivo, la proposición es verdadera, ya que puede hacer otra cosa mejor que cualquiera de las hechas. Y aun tratándose de las mismas cosas, puede hacerlas mejor en algunos aspectos, tal como se ha dicho. Si, en cambio, el término mejor es adverbio y supone modo por parte del que hace, en este sentido, Dios no puede hacerlo mejor de lo que lo hizo, porque no se puede hacer con mayor sabiduría y bondad si conlleva modo por parte de lo hecho. En este sentido puede hacerlo mejor, porque a las cosas hechas por Él puede darles un mejor modo de ser en cuanto a lo accidental, pero no en cuanto a lo esencial. Tú es esencial al Hijo, que alcanzando la perfección iguale al Padre, pero no es esencial a ninguna criatura ser mejor de lo que Dios la hizo. Por lo tanto, la comparación es inaplicable. 3. El universo, partiendo de lo que ahora lo integra, no puede ser mejor, ya que el orden dado por Dios a las cosas, y en el que consiste el bien del universo, es insuperable. Si fuese mejor, se rompería la proporción de orden. Como la melodía de una cítara se rompe si una cuerda se tensa más de lo debido. Sin embargo, Dios puede hacer otras cosas o añadir otras a las existentes, y así el universo sería mejor. Pot. La humanidad de Cristo por estar unida a Dios. La bienaventuranza creada por ser goce de Dios. La bienaventurada Virgen por ser Madre de Dios, tienen una cierta dignidad infinita que les proviene del bien infinito que es Dios. Y en este sentido, nada se puede hacer mejor, pues nada puede ser mejor que Dios.